Ineficacia de los actos jurídicos. Definición, categorías de ineficacia, efectos. La validez del negocio jurídico no se confunde con su eficacia, aunque la eficacia del acto jurídico presupone su validez. Este último es legítimo cuando está perfectamente conformado y no presenta vicios o defectos congénitos que afecten su estructura. Sin embargo, un acto jurídico válido puede ser ineficaz o devenir en ese modo. Cuando hablamos de ineficacia, hacemos referencia a la privación o la disminución de los efectos propios de un determinado negocio jurídico que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración. Ahora bien, la eficacia puede ser considerada estructural o funcional. En el primero de los supuestos, la privación de los efectos propios de un negocio jurídico se produce por defectos en su estructura o por fallas existentes desde el mismo momento de la celebración del acto, por lo que prima la idea de nulidad. En cambio, la ineficacia funcional, cuando el negocio deja de ser apto para satisfacer los fines y los intereses prácticos que los sujetos se propusieron alcanzar en virtud de una causa extrínseca a las estructuras del negocio que es sobreviniente a su constitución. De esta manera se advierte que cuando nos referimos a la ineficacia de los actos jurídicos hacemos referencia a un concepto con significado amplio que comprende todos aquellos supuestos en los cuales el negocio jurídico carece de fuerza o eficacia para producir los efectos normales y propios de las partes que tuvieron en cuenta al tiempo de su celebración, ya sea por un vicio existente al momento de la celebración del acto referido a la estructura del acto jurídico, ineficacia estructural, o por circunstancias extrínsecas aparecidas con posterioridad a su celebración, ineficacia funcional. Así, la ineficacia como noción genérica comprende por un lado la invalidez de los actos jurídicos, es decir, la nulidad de la ineficacia estructural, y también la de inoponibilidad o ineficacia funcional, que es la que priva al acto de efecto solo respecto de determinadas personas. Noción de acto indirecto. El artículo 385 del Código dispone: acto indirecto, un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio a los efectos de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero. El acto indirecto es una modalidad negocial a la que concurren los particulares valiéndose de un negocio jurídico típico, cuyas consecuencias normales aceptan con el propósito de obtener una finalidad ulterior distinta. Por ejemplo, son negocios indirectos la venta que se realiza no para transmitir la propiedad de una cosa, sino con el fin de garantía, la cesión de los derechos también con finalidad de asegurar derechos, entre otros. Es dable resaltar que la finalidad del negocio indirecto siempre debe ser lícita, pues si el negocio está dirigido a eludir normas imperativas, es decir, cuando se lo emplea para lograr a través de una vía oblicua fines que no se pueden obtener directamente, el acto constituirá un fraude a la ley. Nulidad, definición y fundamento. Hemos anticipado al hablar de la ineficacia estructural de los actos jurídicos que dicho concepto de carácter amplio comprende las situaciones de invalidez. Estas se caracterizan por los supuestos de los cuales el acto se ve privado de producir sus efectos normales por la existencia de un vicio originario, es decir, un defecto presente en su estructura desde el momento de la celebración del negocio jurídico, un defecto subconstitutivo. Desde esta perspectiva, un acto jurídico está afectado de nulidad cuando la ley, en virtud de causas existentes desde el origen mismo del acto, le priva a los efectos que regularmente debía producir. En otras palabras, la nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico en virtud de una causa originaria, es decir, existente al momento de su celebración. Asimismo, es una ineficacia absoluta, en tanto, a diferencia de la inoponibilidad del acto jurídico inválido, es completamente nulo, no solo respecto de terceros, sino también entre las mismas partes que lo celebraron. Características generales. Dentro de las características generales que describen la nulidad podemos señalar las siguientes. La nulidad es una sanción, ella
tiene dicha naturaleza, en tanto nos encontramos frente a la reacción del ordenamiento jurídico por la violación de sus normas. Se trata entonces de una sanción legal, pena que consiste en la privación del acto jurídico a los efectos propios. Es de carácter legal, en tanto debe provenir necesariamente de la ley, es decir, que ni los jueces ni las partes en ejercicio de su voluntad pueden crear nulidades diferentes a las especificaciones estipuladas por la ley. Asimismo, cabe destacar que la nulidad se genera frente a la existencia de un vicio o un defecto en la estructura del negocio jurídico, que debe estar presente a la celebración del acto. En efecto, la nulidad se caracteriza por la presencia de defectos originarios, intrínsecos y esenciales. Por último, la nulidad trae como consecuencia el resultado de privar al acto jurídico de los efectos normales que estaba destinado a producir y que las partes habían tenido en cuenta al momento de celebrarlo. Como ya dijimos, a diferencia de la inoponibilidad, en la nulidad la privación de los efectos es de carácter absoluta, por lo que afecta en consecuencia tanto a las partes como a los terceros. Clasificación de las nulidades, criterios de distinción. Se clasifican así: actos de nulidad absoluta y actos de nulidad relativa, artículo 387 y 388. Actos de nulidad total o parcial, artículo 389, nulidades absolutas y nulidades relativas. La distinción entre las de carácter absoluto y las de carácter relativo responde a una causal de naturaleza sustancial. En tanto, para poder determinar frente a qué tipo de nulidad nos encontramos, es necesario verificar el interés jurídico lesionado por el vicio. En esta línea, en los supuestos de nulidades absolutas, el vicio que afecta el acto jurídico que se reputa inválido lesiona un interés general, es decir, que se encuentra de por medio el orden público, a diferencia de los casos de nulidades relativas, en los cuales se afecta a un interés particular, esto es individual, de los sujetos que forman parte del negocio jurídico. Así, la nulidad absoluta ha sido establecida por el legislador en defensa del orden público para proteger el ordenamiento social y las buenas costumbres, y al contrario, la nulidad es relativa cuando solo se está afectando el interés particular de alguno de los contratantes. Esta clasificación tiene incidencias prácticas, pues con relación a la forma de su declaración, la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez sin que medie protección de parte. También puede ser solicitada por el Ministerio Público y por cualquier interesado, salvo quien haya dado lugar a la nulidad, artículo 387. En cambio, en los casos de nulidad relativa, la situación es diferente. Al encontrarse de por medio los intereses particulares de las partes, la nulidad no solo puede ser declarada de oficio por el juez, sino que corresponde que sea pedida por la parte en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarlo a la otra parte, que si es de buena fe y si ha experimentado un